Bueno, muy buen día a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Corporate in Focus, el espacio mensual que hacemos acá en InView para tratar de hablar del cash management y financiamiento para empresas. Básicamente, la reunión va a estar estructurada como lo hacemos siempre. Voy a tratar de dar 3 o 4 lineamientos macroeconómicos de la Argentina que pueden condicionar justamente las opciones de financiamiento y de inversión del excedente monetario de las empresas a través del denominado cash management. Esa parte la va a dar, como siempre, nuestro gran analista Mateo. Así que, nada, seguramente se darán cuenta o olfatearán por dónde voy a estar hablando yo de la principal debilidad del talón de Aquiles de este modelo, si es que se puede llamar modelo en definitiva. Así que avancemos con esto. Como siempre, al final de la charla vamos a estar dando lugar a preguntas y respuestas, así que vamos a tratar todo de completarlo en el esquema de los 45 minutos a 1 hora. A ver, no podemos dejar de hablar del contexto macroeconómico de la Argentina sin hablar de la inflación. La idea acá central es no solamente analizar en términos cuantitativos el último dato de inflación conocido, sino en términos cualitativos. Estamos todos bastante preocupados y ocupados por la inercia inflacionaria, que este gráfico muestra por sí sola es inercia, digamos, ¿no? Pasando en el término de aproximadamente un año de una tasa interanual de inflación del 46,3% al 58%. Lo preocupante acá no es esta aceleración de los 12 puntos porcentuales aproximadamente, y el tema de las estadísticas, ¿no? Que la inflación de abril fue la más alta en términos interanuales de los últimos 31 años, sino la dinámica que se dio en un contexto donde no se ha, digamos, resuelto toda la distorsión de precios relativos, ¿sí? Eventualmente uno podría entender esta aceleración inflacionaria en el margen si efectivamente se hubiera avanzado en la lógica de comenzar a desarmar esa madeja de precios relativos artificialmente regulados como forma de justamente anclar las expectativas, y no solamente que no se logró el cometido, sino que las expectativas están menos ancladas que nunca. Y tampoco podemos buscar, digamos, esta aceleración inflacionaria en un salto discrecional de tipo de cambio, como siempre ocurre en la Argentina. Me acuerdo que hemos discutido varias veces esto en nuestras weekly kickoff, ¿sí? Tanto a nivel personal como a nivel de todo el equipo, Pablo, Mateo, en donde justamente previo a las elecciones de medio término, una de las discusiones centrales era si era irremediable ese salto discrecional del tipo de cambio oficial, de manera tal de sacar esa distorsión que había en la brecha cambiaria y, en definitiva, poder lograr algo más de certidumbre y al mismo tiempo algo más de incentivo para las exportaciones. Me acuerdo en ese momento que una de las grandes discusiones también era si esto, digamos, los hacedores de política económica del gobierno lo iban a permitir o no, en función, lógicamente, de su miedo por la inflación, las motivaciones que habían tenido hasta ese momento de anclar el tipo de cambio fuertemente, al menos en términos del tipo de cambio oficial, para luchar contra la inflación, por el lado de todo lo que es el pass-through de inflación importada. Y en definitiva, al margen de si daban o no las cuentas de las reservas internacionales, los incentivos eran bastante pocos. En definitiva, tenemos un cuadro de situación con una inflación que se aceleró bastante, con una inflación cuya inercia parecería que no va a frenar en los próximos meses, o no hay aspectos reales para intentar un freno, y con el agravante de que está condicionado el gobierno y los hacedores de política económica con avanzar justamente en el desarme de una parte importante de los subsidios económicos, que implicarían
cumplir al menos parcialmente con las metas del Fondo Monetario Internacional para evitar un default con ese organismo, pero al mismo tiempo fogonear todo el tema inflacionario. Y esto es algo que todos los actores de la política económica y también todos los actores de la economía argentina saben, digamos, ¿no? Y se anticipan a ese movimiento. Así, el desanclaje de expectativas que estamos viviendo hoy es preocupante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la erosión de los ingresos reales de los agentes económicos, la erosión de los márgenes de las compañías, ¿sí? La erosión del nivel de actividad y el impacto positivo que puede llevar una política económica más ortodoxa en el margen, en la confianza del gobierno para llegar un poco más armado a las elecciones del 2023. Todo esto se conjuga y se termina de evidenciar en una desconfianza tal que el mercado, de alguna u otra manera, ya está preciando una inflación de más del 70% para fin de este año. Y en ese contexto, hacer cash management es el gran desafío, digamos, ¿no? Siempre hablamos con los chicos internamente de que cuáles son los instrumentos que nos hacen perder menos contra la inflación esperada, digamos, ¿no? Y eso es realmente preocupante en un contexto de abundancia de pesos, en un contexto de fuerte desconfianza sobre la moneda y quizás desanclaje acelerado de expectativas. Si uno quiere ver el vaso medio lleno de todo esto, es la segunda parte o el segundo elemento al cual se va a referir Mateo en unos instantes, que es la parte del financiamiento, digamos, ¿no? Aquellas empresas que tienen la capacidad de poder trasladar los mayores costos a precio final sin perder demasiado mercado, pueden, digamos, financiarse a tasas sustancialmente inferiores a la inflación proyectada en el mercado de capitales. Como todo, digamos, esto es un tira y afloje, hay ganadores y perdedores, pero lógicamente en el cuadro de la macroeconomía y del desequilibrio justamente de la percepción del modelo económico actual, una aceleración inflacionaria nos deja al borde de una situación de no retorno, sin necesariamente hablar de una hiperinflación ni mucho menos, pero la alta nominalidad claramente está haciendo estragos. ¿Y dónde comienza a hacer estragos? Bueno, lo primero que se ve comienza a hacer estragos en todo lo que tiene que ver con el nivel de actividad. Si el nivel de justamente recuperación o rebote económico había sido intenso y fuerte en el año 2021 y el comienzo del 2022, lógicamente que este nivel de nominalidad, el deterioro acelerado de los ingresos en términos reales, está generando muchos problemas también a nivel de actividad. No solamente a nivel de cómo las empresas pueden planificar financiera y productivamente su año 2022, sino que también empieza a descalibrarse mucho de lo que es uno de los drivers fundamentales para la recaudación impositiva, ¿no? La inflación por un lado, el impuesto inflacionario por un lado, con un nivel de actividad que no se deteriore por el otro. Porque si bien hemos escuchado permanentemente que el impuesto inflacionario acompaña, digamos, a este gobierno para hacer el trabajo sucio de equilibrar financieramente y fiscalmente algunas cuentas públicas, si el nivel de actividad se resiente tan fuertemente, entonces la inflación los ingresos corren el riesgo de no crecer al ritmo de la inflación. Y ahí vamos a tener un problema aún más serio. El segundo problema importante de la nominalidad tan alta queda en evidencia en la fuerza de poder de la alianza gobernante. ¿Por qué marco esto? Porque si tuviéramos a unos pasos de las elecciones, digamos, ¿no? A unos meses, no debería ser tan grave el desmanejo de poder que hay internamente en la alianza gobernante. Todavía tenemos 18 meses por delante, con un horizonte donde las elecciones presidenciales lucen todavía muy lejanas, y en definitiva todo este ruido que hay político, donde la vicepresidenta señala que nunca antes en la historia ha habido trabajadores que son pobres, que no, trabajadores del sector formal que no llegan a cubrir la canasta básica, y el fuego amigo, digamos, que surge desde el Congreso de la Nación
por parte de diputados y senadores oficialistas, con medidas que tienden a poner aún mayor presión en todo lo que es el núcleo fiscal, ¿sí? Como un proyecto de moratoria para jubilaciones, la actualización del mínimo no imponible antes de lo que se estaba estipulado, y todas demás políticas de aumento del gasto público, lo que hacen es fogonear aún más estas expectativas inflacionarias hacia adelante. Y de vuelta, estamos ya en un nivel de nominalidad tal que es muy importante intentar anclar de alguna manera las expectativas, ¿sí? Ya hemos vivido espiralizaciones anteriores en la historia argentina donde rápidamente ese 70% de inflación puede ser 3 dígitos, y cuando es 3 dígitos ahí la inercia, digamos, es mucho más dañina en términos de la economía y obviamente no solamente la economía a nivel del sector público, sino al nivel del sector privado. En este sentido, el ministro de Hacienda hoy luce como la pata más ortodoxa dentro de la alianza gobernante, sin desconocer las grandes, digamos, los grandes desmanejos de temas centrales que se dieron a lo largo de estos últimos 2 años, como la reestructuración de la deuda o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en ninguno de los dos hechos lograron anclar expectativas de una manera tal que se permitiera al menos desentendernos de la inflación por unos meses. Y ayer mostraba Mateo el cuadro donde la inflación, digamos, a nivel agregado había dado 6% en abril, y donde el dato más desalentador hacia adelante había sido que la núcleo había dado 6,7%. Y eso es claramente la inercia propia de la inflación, independientemente de cuánto se retoque o no todo lo que tiene que ver con regulados dentro del índice. Lo que se retoque va a adicionar inflación sobre una economía inflacionaria que realmente está haciendo bastante daño en términos de lo que se puede esperar para los próximos meses de dinámica económica. Como les dije anteriormente, fíjense, este cuadro es bastante esclarecedor en términos de cómo los ingresos en términos reales se van desacelerando, ¿sí? Los ingresos del sector público. La línea negra lo que muestra es 12 meses acumulados el año contra año del crecimiento en términos reales de los ingresos. Fíjense que ahí hay una desaceleración, y esa desaceleración empieza a coincidir con el avance y la aceleración de la inflación, ¿sí? Fíjense que hasta noviembre, diciembre veníamos con un nivel de crecimiento de los ingresos en términos reales en torno a justamente el 10-12%, y ahora estamos en el margen a 7,7%. En abril los ingresos en términos reales crecieron un 5%, ¿sí? Y fíjense con algunos ingresos bastante significativos que son de carácter un poco más extraordinarios, como la renta a la propiedad, que subió un interanual de 1.042%. A la par, vemos que diversos gastos primarios no solamente no desaceleran, sino que aceleran, ya sea por la inercia de la coyuntura internacional y también por la inercia de la actividad local. Los subsidios económicos crecieron a una velocidad del 234% interanual, ¿sí? Las transferencias corrientes a provincias arriba del 115%, y otros gastos más del 270%. En definitiva, vemos que mientras los ingresos totales en el dato de marzo crecieron a razón de 91%, los gastos primarios a razón del 85%. Es decir que esta nominalidad tan alta al mismo tiempo tampoco permite mejorar significativamente en el margen del resultado primario. Si bien nosotros pensamos que no habrá problemas para cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2022, creemos que son metas que de alguna u otra manera se irán maquillando para ser alcanzadas. Los incentivos que va a tener el gobierno
para cumplir con estas metas a partir del 2023, un año marcado por las elecciones presidenciales, un año marcado por donde lo que se acordó con el fondo fue un ajuste de 0,6% del déficit fiscal en un año justamente eleccionario, nos parece demasiado pretencioso y ambicioso de que esto se pueda dar, y justamente vamos a entrar seguramente a partir del segundo Q del 2023 en un tira y afloje muy significativo en la relación del Fondo Monetario Internacional con el gobierno, y eso va a agregar un ruido adicional al ruido que ya tenemos en este momento. Por lo tanto, es muy poco probable que ese ruido contribuya a anclar expectativas inflacionarias, y en el mejor de los casos vamos a tener una inflación en torno al 70%, 65-70% para el 2022 y algo similar para el 2023. ¿Sí? Ese es como el escenario, si se quiere, best case scenario. Por último, 2 slides adicionales antes de darle la palabra a Mateo. La apreciación o el uso del tipo de cambio como instrumento, digamos, de anclaje de expectativas inflacionarias dejó de funcionar hace poco. Hace poco y hace ya, diría, prácticamente insignificante en las expectativas en lo que va del año. Fíjense cómo el índice de tipo de cambio real multilateral se ha apreciado significativamente desde enero del 2021 a la fecha, más de un 20%. Esto es por una serie de factores que tienen que ver, por un lado, con la aceleración inflacionaria en la Argentina, por el otro lado, por un crawling peg fallido en cuanto a la aceleración de la depreciación del tipo de cambio nominal justamente para acompañar la inflación, y por el otro lado también por esta volatilidad que hemos visto en las monedas internacionales de la región, donde había empezado el escenario de 2021 muy favorable en términos de apreciación nominal de estas monedas, sobre todo el real y el peso chileno, el real brasileño y el peso chileno, y esto comienza a darse vuelta y a tener un punto de inflexión muy, muy importante a partir de la aversión del riesgo que vemos en los mercados internacionales con la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y la suba del dólar a nivel global. Por lo tanto, esto que está fuertemente apreciado en términos reales no está contribuyendo a frenar el espiral inflacionario. Y tampoco está contribuyendo a que el Banco Central pueda acumular reservas significativamente en un contexto de el principal trimestre de estacionalidad de oferta de dólares, ¿sí? Por parte de la liquidación de las exportaciones provenientes de la cosecha gruesa. Y esto también es un claro síntoma de condicionalidad de la política cambiaria a partir de la segunda mitad del año que viene, del año en curso. ¿Por qué? Porque gran parte de los dólares que se acumulen de aquí a finales de junio van a ser utilizados justamente para importar energía. Energía que está más cara en el mundo, producto de la guerra, y el Banco Central, si no puede acumular y cumplir con los targets de acumulación de reservas internacionales, pautados, digamos, justamente con el Fondo Monetario Internacional, va a tener muy poca grado de acción para contener la dolarización de portafolios a partir del segundo semestre, con una aceleración inflacionaria, con una tasa de interés que parece siempre estar corriendo detrás del dato de inflación. Fíjense que el modus operandi del Banco Central en términos de subir la tasa de interés de referencia es esperar que salga el dato del INDEC. El dato del INDEC de la inflación siempre termina siendo superior a las expectativas, y ahí hay un ajuste de la política de tasa de interés que siempre se queda corta respecto a lo que es la inflación. En definitiva, este cóctel bastante, digamos, si se quiere, inestable de baja acumulación de reservas internacionales, tasa de interés muy negativa aún en términos reales, una aceleración de la inflación y un gasto público, digamos, resiliente a seguir bajando en términos reales, hacen que, bueno, debamos
traspasar la frontera de lo inimaginable para poder hacer un cash management razonable y un financiamiento acorde, digamos, para manejar esta situación que en términos financieros y económicos luce bastante desafiante de corto plazo. Así que yo ahora, después de describir esto, le voy a dar paso a nuestro amigo Mateo para que nos diga qué podemos hacer, qué pueden hacer las empresas bajo este contexto y cómo podemos ayudarlos desde Invio. Bien, acá estoy, perfecto. Me tocó la parte sencilla después del panorama que dejó Diego. La verdad es que, bueno, sacando un poco el sarcasmo, digamos, o sea, mantenemos la diapositiva de todos los demás, usualmente, como para recordarles también que siempre esté, digamos. La primera vez hablamos 5 minutos sobre esto, ahora vamos a hablar 30 segundos, pero recuerden que más o menos un poco los instrumentos que tenemos siguen siendo los mismos, desde cauciones hasta bonos un poco más largos. Por ahora, la verdad es que dentro de lo que yo pienso que lo que es una definición más estricta de cash management, los bonos más largos como los botes o los bonser no entran dentro de todo esto, pero bueno, están para que si alguno quiere aventurarse y sabe lo que hace, sepa que están dentro del menú. La verdad es que dentro de todo esto, de todo este panorama de inflación del que habló Diego, bastante, de manera bastante detallada, ¿qué hizo el Banco Central ante todo esto, digamos, ¿no? Porque usualmente la batalla contra la inflación no es un conflicto bélico, sino que lo tiene que dar el mismísimo Banco Central. Por ahora, la verdad que el Banco Central se remitió a subir la tasa de interés, siendo que la verdad es que estamos ante niveles de inflación bastante complicados, bastante altos. Recordemos que ese 6% o 6,7% de marzo, si anualizamos ese dato, estamos hablando de una inflación anualizada del 100% o más. No me parece que, o sea, los titulares deban decir la inflación es del 100%, porque bueno, estamos asumiendo que este 6% se va a mantener otros ya 10 meses, pero digamos, o sea que ese es el nivel de aceleración que tenemos y el Banco Central algo tiene que hacer. La tasa fue subiendo, pero fíjense que acá lo que tenemos es que desde pisos más o menos de 32% de la tasa de caución a 7 días, ¿sí? Que es un instrumento dentro de todo más sencillo, que son casi como plazos fijos garantizados por instrumentos financieros, y además ultra líquido, con plazos cortos, ya más o menos conocen cómo funciona el mercado. La verdad es que acá lo que tenemos es que, bueno, pasamos de un 32 a un 38%. Son 6 puntos porcentuales de suba, digamos, desde el mínimo hasta ahora. Si lo hacemos del mínimo hasta el máximo, tenemos 8 puntos porcentuales. La tasa no necesariamente en el mismo periodo, digamos, ¿no? Pero la tasa desde el piso hasta ahora, la de política monetaria, la de la Liga 28 días, tuvo una suba de 11 puntos porcentuales. Entonces, vemos que no todos los instrumentos están subiendo al mismo ritmo que la tasa del Banco Central. Lo cual, si ya de por sí la tasa del Banco Central es negativa en términos reales, piensen lo que puede llegar a ser esta tasa en términos reales, ¿sí? Entonces, la verdad es que, como decía antes, digo que bueno, que íbamos a hablar de qué podíamos hacer. Dentro de lo que son los instrumentos de tasa fija, es muy complicado no ser licuado. O sea, es algo que hay que ya de por sí desde el vamos, por honestidad les tengo que decir, es muy complicado dentro de lo que son los instrumentos de tasa fija nominales no ser licuado. Para tener una chance de no ser licuado, uno tiene que irse a plazos bastante más largos y leves más largas hacia fin de año, octubre, como va a salir hoy, el jueves. Pero la verdad es que, bueno, eso también asume, o sea, apostar a una baja de la inflación, ¿sí? O sea, la tasa ya que tenemos hoy no alcanzaría con las tasas de inflación que tenemos ahora. Tenemos que apostar a una desaceleración de la inflación. Y ya Diego dio bastantes argumentos por los cuales eso quizás no sea el más seguro de los supuestos, ¿no? Si vamos a lo que son los fondos tema cero, la verdad que esto viene bastante
bien, digamos, para lo que son fondos tema cero, ¿sí? O sea, si recordamos lo que eran los rendimientos de los fondos tema cero 2016-2017, también teníamos el tema de las LEVAX y todo, pero la verdad es que un 36% dentro de lo que es el rendimiento tampoco está tan mal. La cuestión es que es un 36% nominal anual contra inflaciones del 50%. No, o sea, ya licuación real ya lo fuimos hablando. Entonces, la cuestión es que acá lo que tenemos es que al menos también dejamos este gráfico en la presentación para que ustedes cuando tengan que ver, digamos, si elegir algún fondo tema cero, porque también lo que tiene el cash management es que no siempre uno termina eligiendo lo óptimo, sino lo que cierra también por plazos, o lo que cierra por las condiciones de liquidez de los instrumentos, esto no es únicamente por rendimiento. Fíjense que de la oferta que tenemos, el Mega Inver Liquidez, ¿sí? El Compass Liquidez y el Delta Pesos van bastante a la cabeza, digamos, de estos rendimientos. Entonces, sepan que en la app van a ver el FIMA Premium, pero los demás están disponibles para operar por soporte. Consideren que esos tres están dentro de lo mejorcito en rendimiento para cuando tengan que hacer este tipo de colocaciones temáticas. Si uno ve los rendimientos mensuales de estos fondos, también la verdad es que, bueno, decir que, bueno, que algunos sobresale, es medio difícil decir que algunos sobresale porque son diferencias de 10 basis, como muchísimo, digamos, entre cada uno. Fíjense que febrero, marzo y abril estuvieron todos bastante a la par. En febrero les pegó un poco el tema de que, a pesar de que subían la tasa del ELIC, no subían a la misma velocidad la tasa de pases, que son los que usan los bancos para cubrir los plazos fijos, entonces los plazos fijos no subían a la misma velocidad, al menos los mayoristas, entonces eso los impactó un poco. Pero dentro de lo que son los siguientes meses, bueno, terminaron también en 3 o 2,5% mensual. Nuevamente, si alguno está pensando, bueno, pero con eso no le gana la inflación, ya fueron advertidos de entrada que esto va a suceder en casi todos los instrumentos. Viendo lo que son los fondos temas 1, recuerden que estos fondos tienen otros instrumentos dentro, digamos, además de plazos fijos, o sea, están un poco más abajo en la escala de liquidez, ¿sí? y un poco más arriba en la escala de riesgos. Eh, la verdad es que dentro de lo que ofrecemos, el Compass Ahorro y el Mega Ahorro tuvieron una performance bastante interesante. Aún así, también por debajo de ese 50%, casi empardado, digamos, pero aún así estamos un poco por debajo. Ahora, ¿cómo pueden empardar la inflación? Bueno, tienen títulos SER dentro, o sea, el Compass Ahorro es un fondo que la verdad que en general recomendamos, porque es muy interesante, un fondo muy interesante para estar atado a la inflación, siendo que es un temas 1, mientras que muchos de los fondos SER que ofrecemos son temas 2, entonces da una ventaja de un día de liquidez, que para el inversor a plazo la verdad que eso resulta anecdótico muchas veces, se prefiere más al de mayor rendimiento, pero para un inversor de cash management tener una diferencia de un día puede ser un punto a favor bastante importante. Entonces, ante esta situación, también tengan en cuenta que si vamos a fondos temas 1, y que rinden bastante bien, como el Mega Inver o el Compass, tengan en cuenta que rinden bien porque tienen título SER, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la curva SER, de lo que se está diciendo en la curva SER, así que tengan en cuenta que les va bien por eso, básicamente. Si vemos lo que son los rendimientos mensuales, ¿sí? Vemos que justamente el Mega Inver Ahorro, el Galileo Ahorro, en todos los meses tuvieron un rendimiento, bueno, que acá fíjense que es casi empardado de inflación. ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, porque tienen instrumentos SER dentro. También se ve que tuvieron un rendimiento bastante por sobre los pares, digamos, en abril, que fue un poco lo que pasó, si nos siguen en el otro circuito de charlas de la Weekly, un poco lo que pasó con las carteras conservadoras, que tenían título SER, que vieron un bastante rendimiento en lo que fue abril, más que nada por la suba de los precios del SER corto. Y ahora es un poco lo están devolviendo. Fíjense lo que es en el último set de columnas, ¿sí? el month to date. Tenemos que los fondos que les fue tan bien en abril, hoy por hoy están devolviendo parte de ese rendimiento por este cambio de condiciones de la curva SER que ahora mismo vamos a hablar. Pero fíjense nuevamente que
ir a un fondo T+1, dependiendo del fondo T+1, hay que mirar un poco qué hay adentro, ¿sí? Porque en este caso, como les decía, si uno quiere escapar de instrumentos SER por algún temor a reperfilamiento, por algún temor a algún tipo de evento de crédito, bueno, ir en T+1, digamos, a un Compass ahorro o a un Mega Inver ahorro, no vamos a estar escapando, digamos, o sea, vamos a estar en el mismo dilema, ¿sí? Hay que ser bastante selectivos con los instrumentos T+1 a elegir, y hay que mirar un poco adentro qué es lo que tienen. Fíjense que acá en los rendimientos se ve claramente cuáles tienen ser y cuáles no. Bien, tema de SER. La verdad es que, bueno, con SER, esto un poco, bueno, estos gráficos son los de spread y tasa forwards de lo que sería un instrumento un poco más largo, ¿sí? Estamos hablando de TX24 contra TX23. Alguien me puede decir, TX24 es un bono que le quedan 2 años casi, no es cash management, claramente, sí, estamos completamente de acuerdo, pero la verdad es que lo ponemos acá para ilustrar un punto, y es el hecho de lo que estuvo pasando un poco en la curva, ¿sí? Acá también tenemos un poco la curva de bonos SER, ¿sí? Los BONSER, que también acabo de decir que es un poco aventurado ir a Bonser, digamos, con una cartera de cash management, pero un momento, digamos, quiero comentar algo que sucede en la curva. Fíjense cómo la curva parece bastante quebrada en lo que son los rendimientos post 2024 y los vencimientos pre 2024, ¿sí? Esto también se ve un poco en lo que es la diferencia de tasas de los distintos bonos, ¿sí? Si comparamos la tasa del bono 2024 menos la tasa del bono 2023, en el gráfico de arriba a la izquierda, vemos que la línea gris se incrementó muchísimo en abril, ¿sí? Desde principios de abril en adelante se incrementó muchísimo, y pasó de tener una diferencia de 2-3 puntos porcentuales a estar por encima de 10. Muy brevemente, obviamente fue un pico eso, pero ahora, hoy por hoy, estamos también en 5,5%, es 5,5 puntos porcentuales. Entonces, por ese lado, hay algún tipo de temor, digamos, por así decirlo, a lo que pueda llegar a pasar después de 2024. ¿Sí? 2024, cambio de mandato, ya más o menos todos se pueden hacer una idea de lo que tiene miedo el mercado en ese momento. Entonces, acá tenemos el tema del incremento del riesgo de default, y por eso también yo les comentaba dentro de los temas 1, cuáles son los que tienen más ser, porque nuevamente acá inversiones hay para todos los gustos, digamos, hay gente que piensa que no va a pasar nada y sigue metiéndose, y más que nada a bonos 2024 porque tienen tasa real positiva, pero hay inversores que me dicen, no, mira, yo la verdad que no tengo ganas de correr ese riesgo, o inversiones que me dicen, yo ya me comí un reperfilamiento, no tengo interés en correr riesgo de otro. Bien, perfecto. Por eso aviso arriba que vender letras SER para pasarse a un T+1, bueno, hay que mirar un poco más, digamos, hay que revisar un poco más la cartera, lo que hay dentro. Dentro de todo esto también hay una teoría alternativa que nosotros planteamos, que también lo hablamos un poco ayer, y es el hecho de que haya algún pánico, digamos, por toda esta cuestión. Pánico es una palabra un poco fuerte, pero dentro del mercado es bastante utilizada, que también está combinada por una falta de oferta de instrumentos cortos en el mercado primario hacia fines de abril, ¿sí? Entonces, hacia fines de abril vimos que el mercado estaba esperando letras cortas en el mercado primario, no hubo de tantas de esas letras, o fueron ofrecidas en canasta, que también incluían bonos post 2024. Entonces el mercado también se vio bastante obligado a salir a comprar en mercado secundario, y eso también hizo que se destroce la tasa. Si vemos el gráfico de abajo a la izquierda, vemos que la tasa en verde del TX23 se cayó en casi caída libre, digamos, hacia finales de abril, y luego se fue recuperando un poco, ¿sí? Hasta llegar a un nivel de menos 3. Todavía no estamos a niveles de marzo, febrero, pero aún así se ve un poco que fue más que nada un shock, un pico, digamos. El pico que vemos arriba es un pico hacia abajo meramente en el bono 2023, en el 2024 no se ve así. Hoy justamente vamos a ver un poco cómo reacciona el mercado en una hora, dado que en el mercado primario, que fue la de la licitación que fue anunciada ayer,
hay instrumentos cortos, así que veremos si esto un poco si se normaliza y continúa un poquitito más la suba de la tasa de TX23 para que se normalice también un poco más lo que vemos en el gráfico de arriba. Bueno, habiendo hablado del elefante en la sala, que es esos rumores de posible reperfilamiento, que están, digamos, y que la verdad es que por ahora nos parecen un poco justificados por el stock de la deuda SER, pero anticipados porque todavía no hay problemas de renovación. Todavía no ocurrió, digamos, algo que desencadene un verdadero pánico, pero las causas y las justificaciones para el miedo al menos están. Dentro de lo que son la curva de Leser, tenemos un tema, tal y como antes hablábamos de que en términos de las LEDs y las tasas nominales no podíamos escapar a la licuación, digamos, en instrumentos atados por la inflación, en el corto plazo, tampoco. Vemos que vamos desde tasas negativas del 20% en junio a tasas negativas del 3% en la parte larga, casi plano en la curva de 2023. Entonces, por este lado, lo que va a forzar un poco todo esto a alguien que realmente considere que está un poco desproporcionado el tema del temor al default, a la reestructuración o cualquier evento de crédito, digamos, default también es una palabra muy fuerte, pero vamos a tener que irnos bastante más para atrás en la curva para tratar de conseguir un rendimiento lo más cercano a cero posible, ¿sí? Ya ni siquiera estamos hablando de un rendimiento positivo, sino lo menos negativo posible. Entonces, por ese lado, perdón, disculpen, por ese lado, la verdad es que acá en Leser, si bien tenemos estos temores en el medio, tengan en cuenta que al menos acercarse a cero, algo está más o menos parecido. Ahora vamos a hablar de la licitación primaria en las próximas diapositivas. En lo que corresponde a LEDs, acá también quería mostrarles de alguna forma un poco lo que hablamos en caución, de que no se vio reflejada completamente la suba de tasas del Banco Central. Vemos que en la tasa nominal anual de política monetaria, léase el ICA 28 días, tenemos que durante, o sea, un año para atrás, hasta este momento, tenemos que estuvo plana en 38 sin importar la inflación que hubo en 2021, parecía no importar, completamente inflexible, pero bueno, acá con cada dato de inflación se vio que se empezó a escalonar un poco más y pasamos de 38 a 49. ¿Qué pasó con las LEDs? ¿Sí? O sea, las LEDs siguieron este paso, porque también quizá les pueden llegar a preguntar, digamos, algún inversor, bueno, pero las tasas de LEDs no suben, ¿sí? El Banco Central está subiendo las tasas, pero las tasas de LEDs no suben. Bueno, sí, eso está sucediendo, claramente. Fíjense en el gráfico de la derecha, están las tasas nominales anuales, histórico, ¿no? Cada una de estas LEDs que tenemos ahora en mercado, desde la mayo hasta la septiembre. Y bueno, fíjense que esto está más o menos lateralizando entre un 40 o 50%. Está bien que me pueden llegar a decir, bueno, pero incluso la mayo bajó. Sí, bajó, pero lo que suele suceder es que la más corta, en general, cuando se vuelve la más corta, digamos, o sea, la del mes, baja la tasa, porque bueno, se vuelve algo un poco más parecido a una caución que a una letra. Entonces, en ese sentido, fíjense que la verdad que no se ven incrementos significativos de las tasas. Se ve una volatilidad bastante importante, algunas tienen movimientos de tasa del 50 al 45%, pero no estamos respetando lo mismo que se ve en la tasa de política monetaria, y hasta la gran mayoría están por debajo de la tasa de política monetaria, porque también son utilizadas en estas estrategias de cash management y tienen una gran demanda. También, hablando de la gran demanda, también hay una gran oferta, porque el MECON está sacando 2 a 3 licitaciones por mes, y también saca bastante de estos instrumentos en los que por momentos hay algún tipo de premio respecto del mercado, entonces es como que al fin y al cabo el mercado queda tradeando un poco más abajo de lo que salen las licitaciones, pero bueno, también, nuevamente, negativos en términos reales, ¿sí? O sea, ahora estamos hablando de una inflación proyectada hacia adelante de terminar el año en 70%, mientras que estamos hablando acá de como mucho un 50% de TNA. Entonces, por ese lado no termina de verse lo mismo.
Si vemos lo que son las tasas nominales anuales en negro, ¿sí? En el gráfico, y estamos en ese rango que hablábamos de entre 40 y 50, 51%. Si las vemos en tasa efectiva anual, y la importancia de la tasa efectiva anual es para poder comparar con inflación, si las TNA las comparamos contra otras tasas, pero las TEAs las comparamos contra inflación, vemos que están en niveles del 60%, ¿sí? De acá en adelante. 60% es una inflación mensual del 4%, ¿sí? Bueno, una inflación mensual del 4%, la verdad que bajar desde 6 al 4 y mantenernos en 4 por un año, suena ambicioso, al menos, ¿sí? Entonces, por ese lado, sepan que, bueno, como decíamos antes, podríamos llegar a tener algún tipo en tasa nominal anual de victoria contra la inflación. Bueno, la posibilidad está, ¿sí? O sea, podemos ver un montonazo de futuros y que en uno, digamos, salga la posibilidad de que le ganemos a la inflación con LEDs, sí, pero vamos a estar tomando una tasa hoy del 60 y vamos a tener que esperar que la inflación baje muy rápidamente por debajo del 4, porque no creo que el próximo mes de 4 o por debajo, sino que tendríamos que hacer el promedio. Entonces estos meses por encima del 4 y después a lo último por debajo del 4 va a estar complicado. Mientras tanto, también lo que son las tasas efectivas mensuales, un poco también para ilustrar lo que decíamos antes, fíjense lo que son las tasas de efectivas mensuales de las LEDs del Corporate in Focus de abril, que bueno, ayer cuando me puse a actualizar esto encontré el viejo gráfico y dije, bueno, vamos a dejarlo ya que está. Fíjense que pasamos de un 3,5, un 3,5, 3,75%, a un 4, ¿sí? O sea, fueron 0,25 puntos porcentuales. Tampoco es la gran suba de tasa, lo que estábamos hablando, y estamos viendo que, por ejemplo, acá en lo que es el REM, si el relevamiento de expectativas de mercado, vemos que para el mes de mayo hablan del 4,4, junio 4,2, julio 3,9, y ahí va empezando a bajar hasta el 3,5. El REM, la verdad es que estuvo subestimando un poco a la inflación en estos meses, en un mes más que otro, la verdad, o sea, lo de marzo fue bastante más inesperado. Abril, bueno, quedó un poco por debajo nomás, pero bueno, piensen que a partir de esto, ya mirando esas expectativas de inflación con tasas efectivas mensuales del 4%, es muy, muy, pero muy, muy complicado, digamos, que esto le termine al menos empatando a la inflación. Entonces, acá tenemos el trade-off que vamos a tener que hacer en cash management. ¿Qué preferimos? ¿Una tasa lo más cercana a cero en términos reales o minimizar los riesgos de un posible reperfilamiento? La verdad es que, bueno, eso es algo, me parece que es de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente y se los dejo a ustedes para que también lo hablen un poco con los inversores, ¿no? En el resumen un poco de las opciones, ¿sí? Que tenemos acá, volvemos al mismo cuadro de adelante, vemos que estamos en TEAs de 44 a 46% en lo que es las cauciones. Los fondos, bueno, un poco ya lo comentamos, acá tenemos los mejores de la clase. Recuerden que en fondos T+1 no es una estrategia muy eficaz huir de SER para meterse en T+1 si los T+1 algunos están cargados de SER hasta las muelas, así que eso también hay que, de última, consultar o ver la composición de los fondos para ver cuáles están más tocados o no. Obviamente, también hay una cuestión, también es improbable que alguien diga quiero cero SER en mi cartera, eso también, bueno, hay que una cuestión de ver cómo se diversifica el riesgo, capaz que, bueno, vale la pena tener un T+1 con baja ponderación de SER, pero bueno, también pensar que uno tenga cero ponderación de SER, un T+1, va a estar complicado también. Así que eso también es una cuestión de minimizar riesgos más que eliminar riesgos, digamos. LEDs, hablábamos un poco de 51, la más corta, recuerden que las más largas están en torno al 60%, y que las LESER también, para llegar a un -3, tenemos que ir a las más largas, que son a 2023. No quiero irme antes de comentar un poco la licitación del MECON. La verdad que esto salió ayer a la tarde y quería incluirlo sí o sí, porque me parece importante un poco las expectativas que esto un poco está fijando. Recordemos que hablamos que el mes pasado no vimos instrumentos cortos SER en la oferta del MECON, y eso un poco también condicionó, en mi opinión,
a lo que fue esta ampliación del spread entre 2023 y 2024. Obviamente es una condición, el temor a reperfilamiento está, obviamente, pero yo creo que esto acá también va a cambiar un poco esta ambiente de mercado, porque en esta licitación, que se hace el jueves, el MECON va a ofrecer instrumentos cortos CER, ¿sí? ¿En qué forma? En forma de canastas, ¿sí? Que es lo que viene haciendo en las últimas licitaciones. Entonces, primero, bueno, ofrecen una ley de septiembre, una reapertura, una ley de octubre, que es una ley de nueva, ¿sí? Recuerden que antes hablábamos de mayo a septiembre, bueno, ahora vamos a tener mayo a octubre, pero sale con una tasa máxima, ¿sí? O sea, esta ley de octubre no va a tener una tasa superior al 51,75 TNA, ¿sí? Para considerar, no está muy fuera, fíjense que, si vemos acá, no está muy fuera de lo que es el rango al que está operando, por ejemplo, septiembre la tenemos en 51,70, una tasa máxima de 51,75, en octubre está incluso un poquitito por debajo de lo que sería una extrapolación de la curva, pero bueno, no hay ningún regalo, por así decirlo. Luego tenemos una canasta, que la última vez salió una canasta de una Leser corta, ¿sí? Leser creo que era a enero, con un bono a 2024, fíjense que la duration era bastante más larga, ahora nos ofrecen una canasta con una Leser a octubre y una Leser a abril, ¿sí? En ponderaciones del 20 al 80%. Una gran diferencia es que en las anteriores licitaciones la canasta ya venía por un precio definido, ¿sí? Entonces la canasta era adhesión, querías o no querías, y listo. Esta vez lo extraño, lo particular, digamos, extraño también es una palabra muy fuerte, lo particular es que van a ofrecer, va a ser a precio de mercado, y te van a dar de cada 1000 nominales que vos pidas de la canasta, un 20% de octubre y un 80% de abril. Pero el precio lo va a definir el mercado. Lo cual, bueno, en general, bueno, esto acá no deja tanta chance de que sepamos de antemano si va a salir a un precio beneficioso respecto del mercado secundario o no, ¿sí? Entonces acá nos quedamos un poco con la duda de qué va a pasar. Quizás para algún corporativo lo interesante debería ser pedir un precio en el mercado, en el segmento competitivo, como para que asegurarnos alguna tasa real que interese. Si no, en el no competitivo acompañamos la tasa que salga. Luego, la canasta 2 tenemos a diciembre y a mayo, que también puede llegar a ser interesante porque, como decíamos, las leseres largas están más cercanas a cero, entonces podemos llegar a conseguir algún tipo de cuestión beneficiosa. Pero bueno, recuerden esto, como está puesto ahí por escrito, ¿hay una oportunidad de ser corto en las canastas? Sí, hay una oportunidad. No es una seguridad, ¿sí? Porque al no tener tasas mínimas, si el mercado no le importa nada y prefiere ser corto a como de lugar, podemos llegar a ver tasas en línea a lo que vamos en el mercado o ligeramente por debajo. Pero bueno, yo creo que estando en esta situación y con la renovación que tiene que tener el MECON, creo que es más probable que algún punto por encima de mercado tengamos. Luego tenemos un dólar link, TV24, no hay mucho comentario sobre eso, para el que todavía cree, digamos, que esto puede llegar a ser una apuesta interesante a 2 años de evaluación, está la opción. Un nuevo bono SER, TX25, que sale con una tasa máxima del 3,74, en línea con lo que está en la curva, no hay mucho regalo. El viejo y conocido TX26, y un TI27, si el Bond 2027. No les recomiendo en absoluto que vayan a este instrumento. Este instrumento está meramente, ¿sí? Porque vence el TI22, ¿sí? Suenan raros, la verdad que no son de los más conocidos, TY, porque en realidad son bonos que se usan para encajes bancarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos son bonos que en general van los bancos, así que no, es muy poco probable que consigamos una tasa atractiva, ya que son bonos de encaje, y el mercado secundario después es nulo, digamos. Así que la verdad es que acá no somos el target, digamos, de este bono nosotros, sino que es meramente los institucionales bancarios. Vencimiento de esta licitación es 758.000 millones de pesos. Es un monto importante. ¿Cómo se divide esto? Porque es lo importante. 449.000 millones en el TI 22, que eso probablemente vaya a TI 27 o se reparta en alguno de los otros instrumentos, y el resto son 309.000 millones, que sigue siendo un monto bastante considerable para una de estas renovaciones.
Así que por eso también yo creo que puede llegar a haber una oportunidad en las canastas, pero no hay nada asegurado porque no sabemos a qué tasa van a estar saliendo. Yendo por último, así ya terminamos, a descuentos. La verdad es que las tasas de descuento obviamente suben con las otras tasas de mercado, pero como se puede ver, están bien por debajo de la inflación, la oportunidad que mencionaba Diego al principio. Así que por este lado, la verdad que me parece que en estos momentos de alta inflación y un poco de inflexibilidad de la suba de tasas, o al menos que no repliquen exactamente la suba de tasa bancaria o la suba de la inflación, me parece que estamos ante un momento bastante interesante para tomar estas tasas. Después vemos, digamos, contra qué los aplicamos, pero a una tasa real tan negativa parece bastante interesante. Si vemos un poco también la concentración, si a mí me encanta este gráfico, ver un poco cómo queda el tamaño de los cheques y la dispersión de los cheques, porque acá tenemos tasas promedio que pueden llegar a no operarse tanto, vemos que la mayor liquidez de mercado se concentra hasta los 180 días. Después de eso, bueno, es una cuestión que tendremos que ver cómo lo pactamos, digamos, pero fíjense que esto es mayor que nada un mercado dentro de los 180 días. A partir de eso, quizá tengamos que tener una tasa un poquitito más alta para poder cerrar esto, ¿sí? Y nuevamente, son promedios. Fíjense que al final de la curva estamos bastante cercanos al 50, mientras que acá no se nota mucho, ¿sí? Ese efecto. Sin más, pasamos a preguntas, así tampoco les robamos mucho más tiempo de la mañana. Bueno, gracias Mate, excelente. Antes de pasar las preguntas, dos parroquiales. Para todo lo que es descuento de cheque, recuerden que trabajamos con Hacienda SGR y con también con Finova, que es netamente digital. Y para aquellas empresas que tienen, digamos, su cuenta en Banco Macro, el trámite es mucho más expeditivo, así que cualquier cosa están los chicos comerciales para gestionar esto, no dejen de preguntarles. Y adicionalmente, les comento que estamos avanzando ya con SBS Fondos, ¿sí? Que va a estar disponible seguramente a fin de esta semana, la nueva gestora o principios de la otra. Para el próximo Corporate in Focus vamos a estar trayendo, obviamente, algún fondo de estas gestoras si se amerita traerlo en términos de rentabilidad. Pasemos a las preguntas. Acá, Mate, Diego consulta si el BCRA Tesoro empieza a incorporar el riesgo de crédito que mencionaste. ¿El Banco Central? Sí, La verdad que sí. sí. La verdad que no, al Banco Central todavía no le están contando, no le están contando las costillas del riesgo de crédito, digamos. En general no sucede, y esperemos que nunca suceda, porque si en algún momento le empiezan a contar el riesgo de crédito al Banco Central, esto puede acelerarse en cosas bastante más feas. Pero fuera de eso, digamos, al Tesoro, un poco sí, o sea, eso ya se vio en las licitaciones anteriores, ¿no? O sea, vimos que cuando en abril el Ministerio de Economía empezó a tratar de migrar la oferta hacia productos más largos, cerraron el mes en rollover negativo. Entonces, sí, contarle las costillas, sí, lo están haciendo. Ahora, también se ve un poco en lo que es ese spread del que hablábamos antes. Eh, Ahora, ¿todo eso es por riesgo? Yo creo que no, yo creo que es una cuestión también de flujo y de dónde están las emisiones. Obviamente en donde no hubo emisiones hubo más demanda en el secundario, mientras que donde hubo emisiones no hubo tanta demanda y se planchó un poco el precio. Eso para mí tiene que ver, pero sí, el mercado ya lo está empezando a mirar de alguna forma. Hay una cuestión también que no podemos ignorar, es que además de mirarlo, por más que uno lo mire, por más de que el mercado esté preocupado por esto, eh, tiene un lugar donde ir, ¿sí? Entonces, con esta situación de control de capitales, por más de que muchos lo observen, están atados de pies y manos, por así decirlo de alguna forma. Entonces, ¿lo incorpora? Sí. ¿Lo incorpora lo rápido que pensaría todo el mundo o que se incorporaría en situaciones normales? No. Buenísimo. También recordemos que no hay de los mejores antecedentes en cuanto a riesgo de crédito del Tesoro con lo que hizo la administración anterior, digamos, ¿no? Reestructurando pasivos tanto en dólares como en moneda doméstica.
Abel nos pregunta, o te pregunta, para un plazo de 10, 15 días, ¿haces tema cero o temas uno? Entendería el tema cero por la potencial volatilidad de los temas uno. Creo que lo dijiste, pero está bueno volver a decirlo, Mateo. Sí, la verdad es que yo en tal caso, digamos, me parece que también la pregunta así tan abierta queda un poquitito, digamos, queda un poquitito que sería una respuesta muy promedio, ¿sí? Porque dependería también bastante de la propensión al riesgo del propio cliente. Yo hoy por hoy, para 10 días, no lo dudaría, iría a tema cero. Para 15 Buenísimo. días, digamos, yo también me inclino a tema cero porque tengo un perfil un poco más marcado conservador, pero entiendo que alguien un poco más moderado, podría preferir un temas uno, o quizás algún temas uno con poca concentración de ser, que podemos llegar a tener esta volatilidad estos días hasta que se ajusten un poco las ofertas del mejor. Habría que hacer el análisis finito, pero bueno, nada, también hay que rezar que no te agarre un sell-off por ahí de la curva SER por algún rumor en esos 15 días que uno se la juega al temas uno, considerando que efectivamente hoy los temas uno buscan algo de alfa en exposición a SER y claramente, digamos, puede llegar a ser un riesgo cuando se trate específicamente de cash management de cortísimo plazo, digamos, ¿no? Exactamente, fíjense acá, digamos, particularmente esto desde esta pequeña caída que se da al final, ¿sí? Acá, esa caída duró 10 días, digamos, Claro. una semana, 10 días, entonces está casi en el plazo donde saldría esa pérdida. No es tampoco esto tan cosa, o sea, ahora se agrega un poco más de volatilidad a la baja. Exacto. Camila nos pregunta si un inversor que no necesita liquidez de corto plazo, la renovación plazo fijo a lo largo de este año sería la mejor opción combinando relación riesgo-retorno. O sea, ahí yo contestaba vos, Mate, complemento. Bueno, a ver, depende, habría que ver, yo compararía un poquitito más finito qué tasas consigue el cliente, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que, bueno, hay tasas distintas para persona física que para persona jurídica, hay distintas tasas para distintos montos, hay topes de montos, ¿sí? Entonces, yo creo que esto puede ser una respuesta escalonada, dependiendo un poco de la tasa que pueda llegar a negociar si es un corporativo grande. Habría que ver si no se prefiere, digamos, resignar algún punto de tasa por mayor liquidez en una plaza de cauciones, por ejemplo, o en las mismas LEDs, ¿sí? Entonces, yo por ahí haría un análisis un poco más finito respecto de la tasa que recibe. Para personas físicas, quizás el análisis está un poco más sencillo porque tienen tasas subsidiadas, pero para personas jurídicas hay que mirar un poco más los números y considerar el riesgo de liquidez. Sí, con el agravante de que evidentemente hacer el rollover de un plazo fijo estás expuesto a riesgo de tipo de cambio, digamos, ¿no? O sea que quizás no lo tenés en un fondo común de inversión que te da la posibilidad de rescate, ¿sí? Si es un temas uno, temas cero o temas dos, rescate y cobertura. Entonces, como dice Mateo, quizás una opción mixta podría ser una alternativa, digamos, ¿no? Para privilegiar también parte de esa liquidez ante eventual estrés en el mercado cambiario. Y lo último, Diego, habla de sinergia Sindar Macro, no, a Sindar SGR es por un lado, la otra SGR, Diego, es Finova, que trabaja directamente con Banco Macro y aquellos que tienen cuenta personas jurídicas en Banco Macro, obtener los avales de esa SGR es mucho más expeditivo que empezando desde cero, ¿sí? De todas formas, nada, de vuelta, mirando el vaso medio lleno, es el momento de seguir apalancando al menos la parte del financiamiento de crédito a tasas reales negativas y nos parece, digamos, ser bastante criteriosos en todo lo que es el portfolio management, del cash management, para las opciones que entregó Mateo. Así que son 10:30 en punto, una hora de Corporate in Focus. Nos estamos encontrando el próximo mes en este evento. Ponemos a disposición la grabación y mil gracias Perdón, ahí entró ¿sí? una última pregunta en el último momento.
Mariana dice si podemos enviar los requisitos de SGR para los clientes de Macro, bueno, en fin, Nova sería. Sí, perfecto, lo hablamos con los asesores comerciales. Así es, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier cosa saben que estamos a disposición. Cualquier consulta adicional nos encuentran en los canales habituales de Research. Que tengan una gran semana y estamos en contacto. Gracias. Fantástico, muchas gracias.